descubierto el extraordinario vínculo que transformó la vida de un padre solitario y su bebé artística. La vida de Juan era un eco de soledad. Con 35 años, un padre solitario sumido en la tristeza, vivía en una pequeña casa en un barrio popular de Guadalajara, donde cada rincón recordaba las risas de su esposa fallecida. A diario, se sumergía en su trabajo en una fábrica de cerámica, donde la monotonía se entrelazaba con su anhelo de ser un buen padre para Valentina, su pequeña de 5 años. Pero la ausencia de la madre pesaba como un plomo en su pecho. Todo se tornaba gris. A pesar de sus esfuerzos por llenar el hogar de amor, el juicio de los vecinos lo acompañaba como una sombra. «Un padre solo puede hacerlo bien», murmuraban. Esa pregunta se repetía en su mente, ahogando su autoestima. Las noches eran un refugio de lágrimas silenciosas, y cuando el día comenzaba a desvanecerse, Valentina despertaba su energía. Era un torbellino de risas, aún con la tristeza inherente de no conocer el calor de su madre. En esos momentos, mientras la luz se apagaba, la pequeña se transformaba. A veces, encontraba su camino hacia un montón de hojas recicladas y ceras de colores, y desbordaba sus emociones en dibujos de garabatos que decoraban las paredes de su hogar. Pero lo que Juan inicialmente vio como una simple diversión, comenzó a convertirse en algo notable. Un día, mientras limpiaba la mesa de la cocina, su mirada se detuvo en una de las obras de Valentina. Un retrato de él. Su sonrisa iluminaba el dibujo, un reflejo de esperanza. El instante lo atrapó y, por un momento, la tristeza cedió. ¿Qué pasaría si fomentara ese talento? Con unas cajas de ceras y un puñado de hojas, comenzó a enseñarle sobre colores y formas. Esa conexión creció, casi orgánica, alimentada por la risa y la creatividad estallando en su hogar. Sin embargo, en medio de la felicidad, una voz interna se alzó, cuestionando cada decisión. Carlos, su hermano, le decía que estaba desperdiciando su tiempo. «Juan, tienes que pensar en el futuro de Valentina. ¿Qué oportunidades le darás?» La crítica se repetía en las cenas familiares, como un eco ensordecedor que lo hacía dudar de su camino. El dilema se intensificaba. Estaba atrapado en un tira y afloja, su crecimiento artístico y las expectativas de su hermano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada noche, después de un día interminable, Juan se sentaba en el patio a mirar las estrellas. Una paz ilusoria se esparcía en su mente, pero la presión del juicio externo lo acosaba. La angustia de no poder ofrecer un camino claro para su hija crecía. ¿Habría algún futuro en el arte? El miedo a arriesgarse a ser un mal padre lo mantenía despierto, mientras Valentina dormía, ajena a la lucha interna de su padre. Así, el mundo exterior, cruel y despiadado, se alzaba como un monstruo ante él. En el momento en que se entregaba al arte, pronto se vislumbraba una oportunidad para Valentina, un certamen artístico que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino también para él. El dilema se intensificaba. ¿Debería arriesgarlo todo por su pequeña, aun cuando sus miedos parecían gritarle en cada esquina? Una corriente de desesperación recorría su ser, mientras pensaba en ese posible futuro que resplandecía ante él como una quimera, pero al mismo tiempo, amenazando con desmoronar su mundo. La mañana siguiente llegó con un aire denso de incertidumbre. Juan se despertó antes que Valentina, enclaustrado en sus pensamientos, sopesando si debía inscribirla en el certamen. La cocina aún conservaba el eco de la noche anterior.
Restos de dibujos llenaban la mesa, cada uno una obra de risa y llanto, de luz y sombra. La niñez de su hija era un lienzo en blanco que él se negaba a llenar de miedo. Tomó un profundo respiro y dejó que el aire fresco del patio lo envolviera. Se sentó a contemplar el pequeño jardín que Valentina había ayudado a cuidar y comenzó a imaginar cómo sería la vida si hiciera la elección correcta. Pero la sombra de la crítica de Carlos se alzaba, ahogando su esperanza. ¿Y si no es suficiente? Decidió no dejarse llevar por esas dudas. En cambio, ideó un plan. Pasó el día hasta que Valentina llegó del jardín de la infancia, y al verla sonreír, su corazón se llenó de determinación. ¿Te gustaría dibujar algo para un concurso?, preguntó, con una voz que intentaba ser firme. Al principio, la pequeña lo miró con curiosidad, y luego con una chispa de emoción. Se sumergió de inmediato en su mundo creativo. Mientras Valentina garabateaba, Juan tenía la oportunidad de observarla. Era una artista en potencia, y en sus ojos brillaba una autenticidad que él había olvidado. Cada trazo que hacía, cada color que elegía, lo acercaba más a la decisión que temía tomar. «Es un viaje que debemos hacer juntos», pensó, sintiendo el calor reconfortante de la posibilidad. Inspirado por la imaginación de su hija, decidió dejar de lado sus inseguridades y enfrentar a su hermano. Necesitaba contarle su decisión, expresar de una vez por todas que su camino podía ser diferente. Una vez más se encontró en el patio, pero esta vez, mirando el cielo sereno, sintió que tenía que ser valiente. Con el corazón acelerado, se preparó mentalmente para la conversación que se avecinaba. Cuando se encontraron, Carlos no tardó en manifestar sus dudas. «Juan, debes ser realista. La vida no es un juego. ¿Qué futuro le estás dando?» Las palabras, cortantes como cuchillos, lo hicieron tambalearse. Pero Juan se mantuvo firme. «Lo que le doy es mi apoyo, Carlos. Hemos estado sumidos en la tristeza demasiado tiempo. Valentina tiene talento, y yo no puedo permitir que sus sueños se pierdan por mi miedo». La discusión se intensificó, pero al final, cuando su hermano se marchó, Juan sintió que había dado un paso importante. Había enfrentado la crítica, y aunque la sombra de la duda continuaba a su alrededor, su resolución se fortalecía. Decidió que inscribiría a su hija en el certamen. Esa noche, de vuelta en el patio, contempló el cielo estrellado. Valentina estaba dormida en su habitación, una pequeña artista con un futuro brillante, y él un padre que se empezaba a redescubrir mediante su arte. Pero el compromiso que había tomado no solo significaba arriesgar todos sus temores, también era el comienzo de una transformación personal. Ante él se vislumbraba un camino desconocido y aterrador, donde la posibilidad de fallar coexistía con la esperanza de triunfar. Al cerrar los ojos, imaginó el momento en el que, en medio del certamen, Valentina se pararía frente a su obra. Podía casi sentir su pequeño corazón latiendo con fuerza, y esa imagen lo mantenía despierto. El momento de la verdad se acercaba, y aunque su mente clamaba por la seguridad, sabía que había llegado el instante de confrontar sus propios demonios y abrazar la incertidumbre. Como una última revelación, dejó escapar un susurro hacia el viento. Quizás esto sea solo el comienzo. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su decisión, un mensaje en su teléfono lo sacudió. Un amigo del pasado, un artista con quien había perdido el contacto, lo invitaba a una reunión para hablar de arte. La oportunidad podría cambiarlo todo, pero estaba listo para dar un paso más allá. La tensión en su pecho creció y la pregunta resonó en su mente. ¿Realmente podía arriesgarlo todo por su sueño? La invitación a la reunión picaba en la pantalla de su teléfono como un recordatorio constante de que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Juan sintió un torbellino de emociones. La mezcla de miedo y emoción bailaba en su pecho. Había dejado de lado su pasión por el arte durante años, sumido en una existencia que le parecía predecible y segura. Esa conexión con su viejo amigo,
Un artista que había vivido los altibajos de la creación como él deseaba experimentar. Era como un rayo de luz rompiendo a través de nubes grises. La tarde transcurrió lentamente mientras Juan sopesaba las implicaciones de asistir. ¿Y si me ridiculizan por intentar volver a ser artista? Pensó, pero esa voz crítica que había alimentado durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse ante la imagen de Valentina sosteniendo su primer dibujo, orgullosa y feliz. Necesitaba ser un ejemplo para ella, un modelo de valentía y autenticidad. Finalmente, tomó la decisión. Se presentó en la reunión con un aire de determinación. Cada paso lo acercaba a una parte olvidada de sí mismo. Al entrar en la galería, el olor a pintura fresca y madera lo envolvió, lo que desató recuerdos de sus propias aspiraciones artísticas. Miró a su alrededor. Artistas de diversas edades y estilos discutían apasionadamente sobre sus obras, generando un ambiente eléctrico. Cuando se encontró con Jorge, su antiguo amigo, el abrazo fue cálido, pero las preguntas comenzaron a acecharlo. Jorge había recorrido un camino significativo en el arte, mientras que Juan había dejado de lado sus sueños. ¿Qué ha sido de ti, amigo?, preguntó Jorge, su mirada expectante. La pregunta resonó en Juan como un eco de su propia conciencia. ¿Qué había sido de él? ¿Quién era él realmente sin el arte en su vida? La conversación se tornó profunda. Juan se encontró hablando sobre sus temores, sobre la lucha que había tenido para apoyarse a sí mismo y a Valentina. Jorge, con su sensatez, ofreció una perspectiva diferente. El arte siempre está allí, Juan. No eres menos por haber estado ausente. Cada trazo es un paso hacia adelante, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Sus palabras lo sacudieron. De repente, Juan sintió que el arte no era un objetivo distante, sino un camino que podía reanudar. ¿Cómo había permitido que las opiniones de su hermano inmovilizaran su autenticidad? Jorge lo retó a mostrar un dibujo que había hecho recientemente. La pregunta lo paralizó. ¿Por qué nunca había compartido lo que sentía en su interior, el dolor y la pasión que resonaban en la tela? Al regresar a casa esa noche, Juan tomó sus viejos materiales de arte y se sentó frente a la mesa que Valentina había decorado con sus coloridos dibujos. Las luces del jardín parpadeaban como un recordatorio de que no estaba solo en este viaje. Mientras esbozaba su primer dibujo en años, sintió cómo el peso de la inseguridad se desvanecía. A medida que el lápiz se deslizaba sobre el papel, las emociones reprimidas se desbordaban, creando un torrente de trazos que representaban sus miedos y esperanzas. Se pasaron las horas, y cuando finalmente se detuvo, Juan no solo había completado una obra, había hecho las paces con su pasado. La revelación de su arte, de su voz, era un acto de valentía. Pero en ese momento de satisfacción, el timbre del teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo su reflexión. Era un mensaje de Carlos, su hermano, que lo invitaba a discutir otro tema. Juan sintió un escalofrío. ¿Qué desafío le esperaba esta vez? Se quedó mirando la obra que había creado, con el corazón latiendo rápido. La invitación de Jorge había marcado el camino hacia su redescubrimiento, pero el nuevo mensaje representaba un obstáculo. ¿Podría ahora hablar con Carlos y mantener su nuevo impulso? La pregunta lo acechaba. Tenía que ser sincero. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a su hermano, sino a sí mismo. Mientras observaba su obra, una mezcla de ansiedad y decisión se apoderó de Juan. Sabía que la conversación con Carlos podía ser la más difícil de su vida. Ya no era el hombre apocado que había sido. Había encontrado un nuevo sentido de propósito al redescubrir su pasión por el arte. Sin embargo, el eco de la voz crítica de su hermano resonaba en su cabeza, amenazando con arruinar lo que había comenzado a construir. Tomó una profunda respiración y con mano temblorosa abrió el mensaje de Carlos. Juan, necesitamos hablar sobre las decisiones que estás tomando. No quiero que te desvíes de lo que realmente importa. Las palabras golpearon su ser.
Una parte de él deseaba retomar el diálogo y explicarle a Carlos que lo que realmente importaba ahora era su autenticidad. Pero otra parte temía que el juicio de su hermano deshiciera el hilo de valentía que había tejido con su arte. Decidió entonces buscar respuestas. No podía entrar a esa conversación a ciegas. Se sentó en su escritorio y se rodeó de sus materiales, preparándose para crear. La conexión de su nueva vida con la antigua resonaba en cada trazo, cada color que elegía. La admiración por su hija, quien había mostrado tanto interés en su trabajo artístico, se transformó en un motor que lo empujaba a ser valiente. Mientras dibujaba, su mente se aclaró. Las imágenes que emergían sobre el papel no solo eran representaciones artísticas, eran símbolos de su lucha interna y de su deseo de ser un buen padre. Comprendió que Valentina necesitaba verlo perseguir sus sueños, para que un día también se sintiera libre de seguir los suyos sin miedo al juicio. Cuando el reloj marcó el final de su momento creativo y el sol comenzó a ocultarse, Juan sintió que había encontrado la fuerza para enfrentar a su hermano. Tenía que ser honesto. Era crucial comunicarle que lo que él consideraba una irresponsabilidad, para Juan era el primer paso hacia un camino de autenticidad. Así que decidió responderle a Carlos. Carlos, pasaré por lo que me pides. Pero necesito que entiendas que he comenzado a redescubrirme, y esto no solo es un capricho, lo hago por mí y por Valentina. Su corazón latía con fuerza mientras presionaba enviar. ¿Sería suficiente? ¿O esto solo prolongaría el conflicto que lo había mantenido en los márgenes de su propia vida? Detrás de la ansiedad, sintió un resplandor de libertad. No solo comunicaba su posición, también se estaba afirmando. Era un paso hacia adelante, y por primera vez en años, estaba tomando el control. La espera por la respuesta de Carlos lo dejó inquieto, pero a su vez, algo había cambiado en él. Su espíritu artístico alimentaba su determinación. Mientras el silencio reinaba en la habitación, sucumbió a la tentación de revisar su arte una vez más. Se dio cuenta de que cada trazo era un reflejo de su lucha interna, una narrativa visual que contaba su historia. La luz de la lámpara iluminaba su obra desde un ángulo óptimo, creando sombras que parecían cobrar vida. En ese momento, la vibración de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de regreso. Y el corazón de Juan se detuvo por un breve instante. La incertidumbre se mezclaba con la sensación de que era hora de enfrentarse a una verdad inmensa. Su valentía comenzaba a abrir caminos, pero también a delinear fronteras. ¿Sería capaz de sostener su decisión frente a la reacción de Carlos? Mientras leía las palabras contenidas en el mensaje, sintió un escalofrío. La carga de la respuesta de su hermano estaba en sus manos, y con ella, el futuro de su propia historia. Se enfrentaba a la posibilidad de que todo pudiera desmoronarse de nuevo, o de que finalmente, la valentía dentro de él pudiera triunfar. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su nueva vida? La respuesta a esa pregunta lo esperaba tras la pantalla, y esa respuesta podría cambiarlo todo. La pantalla brilló en la oscuridad, y las palabras de Carlos comenzaron a tomar forma en la mente de Juan. Juan, me preocupa que estés dejando de lado tus responsabilidades por algo tan volátil como el arte. No quiero verte fallar. Cada palabra era como un golpe que resonaba en su conciencia. Carlos tenía razón en algunos aspectos. La vida de un padre conlleva deberes. Sin embargo, la implacable urgencia de esa responsabilidad había asfixiado su deseo de ser auténtico. Mientras sus dedos temblaban al sostener el teléfono, su reflexión se tornó abrumadora. ¿Acaso encontraba la libertad en el arte, o simplemente estaba tratando de eludir sus obligaciones? Un conflicto interno sacudía su alma. La necesidad de tener éxito como padre no podía ser incompatible con su búsqueda de identidad. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de empleo o arte, se trataba de la relación que deseaba construir con Valentina, incluso con los desafíos que ello implicaba. Decidió actuar en lugar de quedarse paralizado.
Alejando sus pensamientos sobre la desesperación, se levantó y se desplazó rápidamente a su taller. Dentro de ese pequeño espacio, su mundo vibraba con una energía renovada. ¿Qué si su arte era volátil? Quizás su conexión emocional lo hacía aún más sólido. Mientras comenzaba a trabajar en un nuevo proyecto, sus pensamientos se volcaron en Valentina. Tenía que encontrar una forma de involucrarla, de enseñarle sobre la pasión y la perseverancia. Pensó en un pequeño mural que pudieran crear juntos, algo que simbolizara su viaje. No solo artístico, sino también personal. El mural tendría colores vibrantes, formas dinámicas y, sobre todo, una historia. La historia de un padre y su hija que enfrentaban sus propios demonios a través de la creatividad. Colocó un lienzo en blanco sobre el caballete. Con pinceles en manos temblorosas, comenzó a trazar las primeras líneas. Su mente volaba hacia el futuro, imaginando a Valentina riendo mientras llenaban juntos ese vacío blanco. La idea lo llenó de una energía casi palpable. Los ideales de Carlos empezaron a desvanecerse en un trasfondo de determinación, pero había algo más que lo inquietaba. La pregunta sobre el costo de su búsqueda de autenticidad seguía presente. Estaba consciente de que, si las cosas no marchaban bien, Carlos tendría razón, y en cierta forma, tenía miedo a esa verdad. El futuro profesional de Juan se manifestaba en un delicado equilibrio entre la realización personal y las expectativas familiares. Siguió pintando, sumergiéndose cada vez más en un mundo de color y forma. Con cada golpe de pincel, la ansiedad disminuía, y la confianza comenzaba a llenar el espacio vacío que había dominado su vida hasta ese punto. En su mente, el mural cobraba vida, incluyendo no solo lo que él quería expresarse, sino también los sueños que había comenzado a construir junto a su hija. Finalmente, se detuvo para observar lo que había creado. Ante él, las primeras formas estaban tomando trazos vibrantes. Sin embargo, había algo que faltar: la intervención de Valentina. Quería que ese mural fuera un verdadero reflejo de ambos, de su historia compartida. En ese momento, realizó un sencillo pero poderoso gesto. Tomó su teléfono y grabó un breve mensaje de voz. Valentina, me encantaría que vinieras a mi taller y pintáramos algo juntos. Quiero que formes parte de mi mundo. Este es también tu destino, le dijo con el corazón acelerado. El mensaje fue enviado, y sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. Una parte de él sabía que no podía seguir buscando la aprobación de su hermano, ni el rechazo de su propia alma. Posiblemente, ese mural sería la prueba de sus esfuerzos y el puente entre su vida anterior y su nueva realidad. Mientras esperaba la respuesta de Valentina, sintió una fuerte determinación brotar en su interior. Si bien el diálogo con Carlos era inminente, había abierto un nuevo camino, uno en el que podía liberarse del peso de la expectativa y abrazar la complejidad del ser padre y artista simultáneamente. Sin embargo, los temores ocultos sobre el juicio de Carlos regresaban. El próximo encuentro lo podría poner todo en peligro, o lo llevaría un paso más cerca de lo que realmente deseaba. Cuando el sonido de un mensaje interrumpió sus reflexiones, Juan sintió que el aire se denso de emoción. ¿Sería de Valentina? Acudiría a su llamado. Las respuestas podían profundizar aún más en el dilema que vivía, o abrir nuevas realidades que nunca había imaginado. Su viaje apenas comenzaba. El ligero sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa lo sacó de su letargo creativo. Juan se apresuró a mirar la pantalla, su corazón latiendo con intensidad. Era un mensaje de Valentina. «¿Cuándo puedo ir a pintar contigo, papá?», le escribió. El alivio y la alegría se entrelazaron en su pecho, pero al mismo tiempo, una oleada de dudas volvió a invadirlo. ¿Podría realmente hacer que este proyecto significara algo valioso para ambos? Decidió responder con entusiasmo. «Mañana a las 5, te espero». El mensaje fue enviado con rapidez, pero su mente ya estaba maquinando. Tener a Valentina en el taller no solo era un acto de unión, significaba abrir la puerta a sus propios miedos y inseguridades como padre.
¿Y si no podía inspirarla? ¿Y si ella no disfrutaba el proceso como él lo hacía? Las preguntas circulaban frenéticamente en su mente. Por la noche, cuando el silencio del hogar lo envolvió, Juan se sentó en su sofá, contemplando las sombras que se cernían sobre las paredes. Era un reflejo de su propio estado mental, un entramado de inseguridades. Se preguntaba si lo que estaba haciendo era lo suficientemente bueno, si su arte podría ser un vehículo para transmitir los valores que deseaba impartir a su hija. No solo intentaba crear un mural, sino también una conexión profunda que trascendiera lo superficial. Finalmente, no pudo evitarlo más. Se dirigió a su taller, donde las formas aún estaban incompletas sobre la tela. Con una determinación renovada, comenzó a realizar nuevos trazos, cada uno cargado de la esperanza y el amor que sentía por Valentina. Pero esa noche, incluso al pintar, su mente divagó hacia el juicio de Carlos. Algo dentro de él daba vueltas. ¿Cómo se alinearía su búsqueda de autenticidad con las expectativas familiares? A la mañana siguiente, la habitación resplandecía con la luz del día. El nerviosismo se entrelazaba con la emoción mientras se preparaba para la llegada de Valentina. Se imaginó cómo sería, pinceles en mano, llenando el vacío que había en el lienzo con una explosión de colores e ideas. Pero también reflexionaba sobre su propio camino. En su deseo por ser un buen padre, temía que su arte, su pasión, pudiera parecer trivial a los ojos de su hermano. Cuando Valentina llegó, sus ojos brillaban de curiosidad y emoción. Juan se sintió gratificado, y al mismo tiempo, un nuevo peso se posó sobre sus hombros. Necesitaba guiarla, enseñarle a ver más allá de las formas y los colores. Quería que comprendiera que el arte era un refugio, una forma de expresar lo que llevamos dentro. «Vamos a contar nuestra historia», le dijo con una sonrisa, y Valentina asintió con una energía contagiosa. Se adentraron en el proceso, mezclando colores, riendo y hablando sobre su vida, sus miedos y sueños. Cada trazo que daban se convertía en una conversación, un descubrimiento compartido, como piezas de un rompecabezas que poco a poco cobraban sentido. Sin embargo, a cada paso, Juan no podía evitar que alguna voz interior lo cuestionara. ¿Y si todo esto se venía abajo? Cuando se detuvieron para mirar lo que habían creado, una imagen aún en formación, Juan sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que cualquier expectativa externa. Sin embargo, al mismo tiempo, la inminente conversación con Carlos le acechaba, como un espectro que se negaba a dejarlo en paz. Tenía que confrontar a su hermano y, a la vez, no quería que su nuevo vínculo con Valentina se viera empañado por eso. La tarde avanzaba, y mientras Valentina seguía trabajando en su parte del mural, Juan notó una oportunidad. «¿Qué piensas de que tu tío venga a ver nuestro mural?» La pregunta, un desafío silencioso, se cernía en el aire. ¿Podría esto convertirse en la manera de demostrarle a Carlos que el arte no solo era un escape, sino su nueva realidad? La respuesta de Valentina sería crucial, y con ello, su propia decisión acerca de lo que debía hacer. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad y al mismo tiempo crear ese espacio familiar que tanto ansiaba? La tensión crecía en el ambiente, palpable y electrizante. El futuro de su relación con Valentina, la aceptación de su hermano, todo pendía en un hilo. La espera se hacía interminable, un nuevo dilema por resolver que podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Estaría preparado Juan para enfrentar todo lo que estaba en juego? Valentina miró a su padre con una expresión de incertidumbre, que Juan interpretó como una mezcla de emoción y ansiedad. La joven artista levitando entre la expectativa y el miedo a la valoración de Carlos. Si su hija se sentía dividida, ¿qué decir entonces de él? Ahí estaba, sujetando el lienzo, deseando que el arte fuera su refugio, pero al mismo tiempo temía que la llegada de su hermano lo arrastrara al abismo de las dudas. «Papá, ¿crees que le gustará?», preguntó Valentina, rompiendo el silencio tenso. La mirada del chico buscaba aprobación, eco de sus propios dilemas.
Juan sintió que las palabras a punto de salir eran más que simples respuestas. Deberíamos hacerlo para que sepa que esto es importante para nosotros, dijo, uniendo su emoción con la de su hija. Pero en el fondo, su corazón latía sin parar, enfrentando sus propios miedos. Mientras trabajaban, la pregunta de cómo articulará su deseo de compartir este momento con Carlos alimentaba su mente. No podía permitir que la visita de su hermano tirara abajo la conexión que recién empezaba a construir con Valentina. El arte, pensaba Juan, debería ser un catalizador de unión, no de separación. Sin embargo, la sombra de la desaprobación de Carlos lo acechaba como una niebla tenebrosa. Cada trazo de pintura parecía consolidar sus pensamientos. Se dio cuenta de la importancia de exponer sus vulnerabilidades. En la búsqueda de ser el mejor padre, estaba forjando un vínculo. A medida que el mural tomaba forma, no solo era una obra de arte, era un testimonio de su crecimiento personal y de su relación con Valentina. Al mirar la colorida mezcla de trazos, un sentido de calidez lo envolvió. La unión que buscaba estaba ahí, tangible y palpable. Decidiendo que la idea de presentar el mural a Carlos sería un gesto de apertura, gritó internamente. Necesitaba aceptar su propia narrativa y dejar que otros vieran cómo se estaba transformando. Tal vez tu tío no lo entienda de inmediato, pero eso no le quita valor a lo que estamos haciendo, le dijo a Valentina, intentando animarla. Ella asintió, pero Juan notó la pequeña fracción de duda en sus ojos. Todo estaba sujeto a la aceptación de su hermano, el hermano que había alimentado su inseguridad. La tarde se deslizaba sin prisa, cada segundo resuena con una mezcla de creatividad y deseo de aceptación. Decidió actuar. Vamos a invitarlo ahora, planteó con una determinación renovada, sintiendo que ese podría ser el primer paso hacia la vivencia de su verdad. Sin embargo, dentro de su mente, una tormenta interna se desató. ¿Estaba listo para desenmascarar su vulnerabilidad ante Carlos? Su arte sería la clave, un lenguaje que pudiera traducir sus miedos, su amor, su deseo de conexión. El contacto visual entre padre e hija se intensificó. Valentina se dejó llevar, tomó el teléfono y envió un mensaje a su tío. Justo cuando Juan se sintió atrapado entre la emoción y el caos interno. Mientras aguardaban la respuesta, el aire cargado de tensión se convirtió en el eco de sus más profundos anhelos. En ese momento, la puerta se cerró de forma literal y simbólica, hacia las inseguridades que habían estado presentes toda su vida. La incertidumbre creada por la inminente respuesta de Carlos lo llenaba de un absurdo optimismo. ¿Sería posible que todo lo que había luchado por construir se mantuviera intacto? En su mente, la imagen de él mismo adulto, el hombre que se había forjado tras años de dudar de su propia voz artística, emergió con más fuerza. El arte había convivido a su lado, y ahora le ofrecía una última oportunidad, mostrarle a su hermano que su vida, aunque complicada, estaba encontrando un sentido en medio del caos. Pero un nuevo dilema se asomaba. El mensaje de Carlos podría ser el hito que cambiara el rumbo de su relación. Juan sintió que el aire se volvía más denso mientras esperaba. ¿Sería capaz de enfrentar la desaprobación con la misma confianza con la que había comenzado esta etapa? Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, su mente girando en un ciclo sin final. ¿Podría la vulnerabilidad en el arte prevalecer sobre la crítica familiar? La respuesta de Carlos se hacía esperar, y el silencio se tornaba cada vez más inquietante. La conexión con Valentina era un bálsamo en medio del tormento. Pero a medida que los minutos avanzaban, la pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Cómo hallaría la fuerza para conectar su familia en una nueva etapa de aceptación, cuando todo lo que conocía estaba en juego? El futuro de su arte y su relación como padre pendía en la incertidumbre. Finalmente, la respuesta que cambiaría todo estaba a punto de llegar. El timbre del teléfono resonó en la habitación como un eco de advertencia. Juan sintió cómo la tensión se acumulaba en su pecho,
y un escalofrío recorrió su espalda al ver el nombre de Carlos en la pantalla. Cada latido de su corazón resonaba con la pregunta que había estado evadiendo. ¿Estaba realmente preparado para el juicio de su hermano? Se obligó a respirar hondo, pero el aire parecía haberse transformado en un peso pesado que se alojaba en su garganta. Valentina, al percatarse de su inquietud, le lanzó una mirada de aliento. Ella había sido su luz en medio del torbellino emocional, el recordatorio constante de que su obra tenía valor. Juan pulsó el botón para abrir el mensaje y se encontró con una simple línea. ¿A qué hora me invitan? Un suspiro de alivio y sorpresa se escapó de sus labios. La respuesta, aunque breve, contenía una promesa de apertura. Sin embargo, ese alivio era solo efímero. La verdadera prueba comenzaba ahora. Decidió que era el momento de hacer una llamada, no solo a Carlos, sino a sí mismo. Tenía que enfrentar su destino en lugar de permitir que el miedo lo dominara. Utilizaría la misma espada de sinceridad que había cubierto en pinturas y trazos. Se giró hacia Valentina, sus ojos brillaban con un propósito renovado. Vamos a prepararlo todo. Este mural es nuestra voz, y la defenderemos. Mientras organizaban el espacio, Juan se sumergió en pensamientos sobre cómo presentar su arte a su hermano. En cada pincelada, en cada color, había estado plasmando sus luchas y sus sueños. Ahora debía compartir no solo el arte, sino su historia. La idea de hablar abiertamente de sus inseguridades lo aterrorizaba, pero a la vez lo llenaba de una inesperada fortaleza. ¿Podría Carlos ver en la obra algo más que un simple lienzo? ¿Podría entender lo que Juan había puesto en cada trazo? Los preparativos se convirtieron en una danza entre la ansiedad y la emoción. Valentina organizaba las luces, asegurándose de que el mural fuera visto en su máxima expresión. Con cada paso que daban, Juan sentía su voz interior rebelarse ante la idea de ser vulnerable. Pero, como un artista en plena creación, comenzó a ver la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como una fortaleza. La aceptación de sí mismo y de su arte se había transformado en su salvoconducto. Carlos llegó poco después. Su figura imponente contrastaba con la fragilidad de la obra expuesta. Juan se sintió en un campo de batalla, el miedo y la esperanza luchando por dominarlo. Valentina lo miró con confianza. De alguna manera, su hija era el apoyo silencioso que no sabía que necesitaba. Las palabras se deslizaban de sus labios con dificultad. Carlos, este mural es más que una obra. Es un reflejo de nosotros. Te hemos invitado porque queremos compartirlo contigo, porque somos un equipo ahora. La sinceridad en su voz retumbó en la habitación, y el aire se volvió pesado. Carlos, en silencio, observó cada detalle con una mirada crítica. Juan sintió cómo la incertidumbre lo envolvía nuevamente, y, en ese instante, sus inseguridades florecieron. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la determinación tomó forma. Este era su momento, el momento de liberarse del pasado y abrirse al futuro. La reacción de Carlos, aún inconclusa, se cernía como una nube amenazante. Justo cuando parecía que Juan había tocado fondo, una chispa de claridad iluminó su mente. Estaba en medio de un despertar, y su arte podría ser el puente que uniera esos dos mundos, el de su hermano crítico y el de su hija soñadora. Pero antes de que pudiera articular sus esperanzas, una mirada intensa de Carlos interrumpió sus pensamientos. Podría estar a punto de transformarse en lo que tanto había anhelado. La respuesta de su hermano, que podría marcar el destino de su relación y sus pasiones, estaba a punto de hacerse presente. La incertidumbre persistía en el aire, pero Juan sostenía, con renovada fuerza, su brush de artista, preparado para trazar un nuevo camino. La mirada penetrante de Carlos se mantenía fija en el mural, y Juan sintió que cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las expectativas y los miedos se entrelazaban en su mente, convirtiendo cada segundo en un desafío emocional. La antigua rencilla entre los hermanos regresaba como un fantasma,
recordándole las numerosas veces en que sus caminos se habían distanciado. Había una costumbre no verbalizada en sus interacciones, una casi competencia silenciosa que había marginado sus conversaciones. Sin embargo, en ese instante, Juan decidió que no podía continuar siendo el hermano pequeño, inseguro y ansioso. Estaba listo para enfrentarse a Carlos, no solo como su hermano, sino como un artista que había encontrado su voz a través del arte. Un soplo de valentía lo envolvió, y de manera casi instintiva, dio un paso hacia adelante. Este mural expresa todo lo que he sentido en los últimos años, confesó con voz firme. No son solo colores y formas, es el reflejo de mis luchas, de mí mismo. Observó la expresión de su hermano, buscando algún indicio de conexión, alguna respuesta que le confirmara que ambos podían ser algo más que lo que habían sido. Carlos finalmente desvió la mirada del mural hacia Juan, y la intensidad de su expresión parecía escanear cada fragmento de su ser. ¿Y qué es lo que ves tú, Juan?, preguntó, su voz tan resonante como el eco en una cueva. Parecía estar arrojando una bombilla de luz en la penumbra que cubría su relación, iluminando el camino hacia una comprensión más profunda. Juan sintió el peso de la pregunta. No era solo una cuestión artística, sino una invitación a buscar claridad personal. Veo un viaje, murmuró, comenzando a desenredar sus pensamientos. Un viaje de lucha, de pérdida, pero también de esperanza. Espero que puedas ver lo que he experimentado y quizás entenderme un poco mejor. El silencio en la habitación se volvió denso. La tensión que había acumulado durante años parecía estar a punto de desbordarse. Era un momento decisivo, un punto de inflexión en el que se combinaban su evolución personal y profesional. Aunque el miedo seguía acechando por debajo de su determinación, Juan se dio cuenta de que había crecido. Su arte era más que una mera expresión. Era una puerta abierta hacia nuevas posibilidades de conexión. Carlos comenzó a hablar, su tono menos crítico y más reflexivo. Siempre te he visto como el pequeño, Juan. Pero eso también me ha hecho desestimarte. Supongo que en parte por miedo a lo que no podía entender. Juan, con cada palabra de su hermano, sentía que un muro se desmoronaba lentamente entre ellos. Cada revelación de Carlos era como un bálsamo que sanaba viejas heridas. Valentina, que había escuchado en silencio, se acercó a su padre y le tomó la mano, anclándolo. Juan observó esa interacción y se sintió conmovido. Era un momento delicado donde el pasado, con todas sus fallas, comenzaba a ceder ante un futuro lleno de posibilidades. La vulnerabilidad, que inicialmente le parecía aterradora, se transformaba en una poderosa herramienta. Quiero que sepas que no estoy pidiendo tu aprobación, continuó Juan, tomando una decisión crucial. Solo deseo que comprendas que he luchado por esto, y que lo que he expresado en este mural es también una parte de ti. Carlos, visiblemente conmovido, asintió lentamente, y la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. Pero antes de que pudieran profundizar en esa nueva conexión, una llamada interrumpió el momento. Juan sintió un repentino escalofrío. Un tinte de preocupación le atravesó la mente. ¿Sería un obstáculo en este nuevo camino que comenzaba a forjar? La llamada fue de su viejo mentor de arte, quien había estado al tanto de su trabajo y estaba intrigado por su evolución. Juan, necesito que vengas a mi estudio de inmediato. Hay una oportunidad que podría cambiar todo, dijo su mentor con voz urgente. Juan miró a Carlos y Valentina, sintiendo que su viaje no terminaba allí. Era un nuevo giro, una nueva prueba que podría definir no solo su futuro artístico, sino la relación que estaba comenzando a florecer con su hermano y su hija. Tenía que decidir. ¿Continuaría explorando ese vínculo emocional, o se quedaría atrapado en la promesa de una oportunidad profesional que podría darle lo que siempre había anhelado? La decisión que tomara en ese momento podría alterar el curso de su vida. Por un instante, se sintió nuevamente atrapado entre dos mundos.
¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de cualquiera de sus decisiones? La tensión en el aire era palpable, mientras Juan se debatía entre dos caminos: seguir el llamado de su mentor, o comprometerse a solidificar la conexión con su hermano y su hija. La oferta de su mentor representaba una puerta hacia el reconocimiento profesional, una oportunidad que muchos artistas soñaban. Sin embargo, el momento que compartía con Carlos y Valentina, lleno de sentimientos crudos, hacía eco en su corazón de una manera que iba más allá de cualquier logro profesional. Juan inhaló profundamente, sintiendo el peso de la decisión. La lucha había sido constante, pero lo que realmente valoraba ahora era el vínculo sincero que estaba construyendo. La voz de su mentor resonaba en su mente, una promesa de éxito, pero también un recordatorio del aislamiento que había sentido en el pasado. Mientras miraba a Valentina, atrapada entre la inquietud y la esperanza, supo que su elección no solo afectaba su futuro, sino también el de su hija, quien lo estaba mirando con admiración. «Voy a quedarme aquí», declaró finalmente, sin titubear. Las palabras, como un mantra, resonaron en la habitación. Juan estaba al tanto de que elegir a su familia significaba arriesgarse a permanecer en un estado que aún no era seguro, pero su corazón sabía que esa era la dirección correcta. La mirada de Carlos se suavizó al escuchar su decisión. «¿De verdad crees que esto es importante?», le preguntó, un matiz de vulnerabilidad en su voz. Juan sintió cómo sus muros comenzaban a desmoronarse, y finalmente, se dieron cuenta de que tenían algo fundamental en común: el deseo de ser mejores hombres y mejores padres. «Es crucial que todos seamos parte de este viaje», explicó Juan. «Siempre he tenido miedo de seguir mi pasión porque me preocupaba no ser suficiente, pero ver a Valentina, su entusiasmo y creatividad, me han mostrado que la verdad está en ser auténtico. Este mural no es solo mi historia, es nuestra historia». Valentina sonrió, aliviada al ver que sus dos mundos, el de su padre y el de su tío, comenzaban a converger. Ambas partes de su vida se fusionaban, el arte y la familia. Carlos asintió, y un nuevo nivel de respeto se estableció entre ellos. Juan sintió cómo el espacio que antes era tenso se llenaba de posibilidades. «Podemos trabajar en esto juntos», dijo Carlos, su voz resonando con determinación. «Me gustaría aprender más sobre lo que haces y cómo Valentina puede seguir creciendo como artista. Ya no quiero ser solo un espectador». Fue un momento de revelación. Su hermano no solo ofreció apoyo, sino que se comprometió a ser parte de un viaje que, antes, había complicado. La conexión entre ellos se consolidó a medida que el mural comenzaba a tomar forma, cada pincelada entrelazando sus historias y emociones. La tarde se convirtió en un festival de risas y creatividad, donde el arte se transformó en un vehículo para curar heridas pasadas. La transformación era palpable. Juan, Carlos y Valentina crearon un espacio seguro, uno que celebraba su individualidad y, al mismo tiempo, su unidad como familia. La experiencia artística reunió a los tres. Juan, sintiéndose más seguro y conectado, finalmente se permitió abrir su corazón sobre el impacto que la pérdida de su esposa había tenido en su vida. Carlos, sintiendo el peso de sus propias responsabilidades, prometió ser un aliado constante para su hermano y su sobrina, brindándoles apoyo incondicional. Cuando el mural fue finalmente completado, Juan se dio cuenta de que había superado mucho más que un simple desafío artístico. Se había liberado de las cadenas que lo mantenían limitado. Había alcanzado un nivel de confianza y comunicación con su hermano, así como un profundo entendimiento con Valentina. El arte había sido el catalizador que los unió, en un camino hacia la aceptación y el amor. Finalmente, mientras observaban su obra, una mezcla de colores vibrantes y formas inspiradoras, Juan sintió una luz en su pecho. Su viaje personal hacia la sanación había comenzado. En ese momento, una nueva vida profesional podía emerger,
más fuerte y más apasionada gracias a las lecciones aprendidas a través de la honestidad emocional. Todo lo que había luchado por construir se había transformado en un legado no solo para Valentina, sino también para él mismo. Sintiendo un profundo orgullo, Juan miró a su hermano y a su hija y sonrió. Habían creado algo único juntos, y esa celebración era su verdadero triunfo. Así culminó un capítulo lleno de luchas y descubrimientos, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas, donde el arte, la familia y el amor se entrelazaban de manera inquebrantable. Ahora, amigos, este es su momento. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones.